Bien, vamos a ver bien cómo funcionan las tres cuestiones que nosotros estuvimos trabajando. Por un lado, la definición del logaritmo, ¿sí? El logaritmo es una operación más como la suma, la resta, la multiplicación o la división. Se escribe de esta manera: log en base a un número, ¿sí? De otro, y tiene un resultado. Acá, para que tengan en cuenta cuando yo les esté explicando, tenemos que este numerito que va a estar escrito acá abajo se llama base del logaritmo, ¿sí? Este número que aparece al lado va a ser el argumento. Y este va a ser el resultado. Todo esto cumple con una relación, ¿sí? Se relaciona de una manera. Esta relación se cumple si se da que el valor que le ponga a la base lo elevo al resultado y me da el argumento. Esa es la definición del logaritmo y la base del logaritmo. Es decir, que para poder resolver un logaritmo tenemos que tener en cuenta esta relación, esta ida y vuelta entre logaritmo y potencia. Si lo ponemos en un número, para que se entienda un poco más, logaritmo en base 2 de 8, ¿sí? Entonces tengo que pensar, vamos hacia esta relación, tengo que pensar a qué número elevo a la base para que el resultado me dé 8. ¿Qué potencia le pongo a la base? ¿Ven? ¿Qué potencia le pongo a la base para que el resultado me dé 8? El número que use de exponente para que eh, el 2 lo eleve, para elevar al 2, es el 3, ¿sí? Entonces, la respuesta me quedaría así. Y esto se cumple porque 2 elevado a la 3 me da 8. Es decir, el 2 repetido 3 veces, por si no se acuerdan la potencia, acá estoy hablando de 2 por 2 por 2. Al número 2 lo repito 3 veces. 2 por 2 me da 4, 4 por 2 me da 8. ¿Sí? Esa es la clave para poder resolver un logaritmo. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 27. Tengo que pensar, ¿cuántas veces debo repetir el 3 para llegar al 27? En este caso también es 3 la respuesta, porque 3 por 3 por 3 me da 27, ¿sí? Otro ejemplo de logaritmo podría ser logaritmo en base 4 de 16. ¿Cuántas veces debo multiplicar al 4 para llegar al 16? Y lo debo multiplicar 2 veces, hacer 4 por 4, ¿sí? 4 por 4 es igual a 16. Por lo tanto, 4 al cuadrado es igual a 16. Esa es la clave del logaritmo. Nada más que eso es logaritmo, poder resolver un logaritmo. Nosotros estuvimos trabajando también con logaritmos de este tipo. Por ejemplo, logaritmo en base 1/2 para que me dé 1/4. Es decir, ¿cuántas veces debo multiplicar la fracción 1/2 para que me dé 1/4? En este tipo de fracciones donde el numerador es el número 1, solamente pensemos en los números de abajo. ¿Por qué? Porque si yo multiplico al 1 muchas veces, siempre me va a dar 1. 1 por 1 por 1 es 1. 1 por 1 por 1 por 1 por 1 también es 1. ¿Sí? Entonces, si nosotros solo miramos el denominador, ahí podemos encontrar la relación más fácil. ¿Cuántas veces debo multiplicar al 2 para llegar al 4? Y yo sé que 2 por 2 es 4. Entonces lo tengo que repetir 2 veces. La respuesta es 2. ¿Sí? Lo mismo pasaría si yo tengo logaritmo en base, no sé, eh, 9 sobre 25. Perdón. A ver. Logaritmo así. Logaritmo de 1/5 de 3/5.
perdón, de 3 quintos. ¿Sí? Logaritmo en base 3 quintos de 9 sobre 25. Ahí ya no tengo numerador 1, entonces tengo que pensar en los dos números. ¿Bien? Para multiplicar fracciones, recordamos, como cálculo aparte, cálculo auxiliar, que si yo tengo la fracción 2 tercios y la tengo que potenciar, es decir, repetirlas varias veces, sería hacer este procedimiento, 2 tercios por 2 tercios. Entonces estamos potenciando el numerador, que sería 2 por 2, me da 4, y el denominador, 3 por 3, 9. ¿Sí? Entonces es pensar por separado, tanto numerador como denominador. Entonces acá, ¿qué número? ¿Cuántas veces debo repetir al 3 para llegar al 9? Lo tengo que repetir 2 veces. Y verifico si también repitiendo 2 veces al denominador obtengo el resultado del argumento. A ver, 5 por 5 me da 25, 3 por 3 me da 9, entonces si yo repito los dos veces, ya encontré una respuesta posible. Siempre tengo que fijarme eso, que se repitan la misma cantidad de veces ambos números para obtener el argumento, ¿sí? Pero todo el tiempo estamos trabajando con lo mismo, con potencias, entonces son multiplicaciones repetitivas. Otro tipo de logaritmos que vimos son esta manera. Logaritmo en base un medio, pero que me tenga que dar 4, por ejemplo. Y bueno, nosotros vimos que si potenciábamos fracciones, hacíamos un medio por un medio, es 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. Si yo potencio la fracción un medio, me da un cuarto, es decir, que obtengo otra fracción como resultado. ¿Cómo hago para pasar de fracción a número entero? Eso se puede conseguir aplicando una propiedad matemática, ¿sí? En este caso de acá, lo que nosotros estábamos calculando es la fracción un medio elevado a la 2. Este exponente me dice cuántas veces lo repito, por eso lo repetimos 2 veces, ¿sí? Ahora, si yo tengo la fracción un medio elevado a la menos 2, lo que voy a obtener es una modificación, ¿sí? Por un lado, el signo menos me va a invertir la fracción, es decir, que lo que está arriba pasa abajo y lo que está abajo pasa arriba, ¿sí? Me queda el número 2, porque es 2 enteros. 2 enteros es el número 2, ¿sí? Y por último le aplico la potencia. ¿Ven? Nosotros por ahora estábamos trabajando con el signo. Ahora aplico el número, es decir, 2 elevado a la 2 me da 4. 2 por 2 me da 4. Entonces la respuesta a este logaritmo sería el número menos 2. Nuevamente, como atajo, les digo, pensemos en el denominador nada más. Yo solamente les voy a plantear logaritmos o modificación de fracciones en donde tengamos el numerador como número 1. Entonces, en estos casos en particular, miremos los denominadores. El denominador es 2. Bueno, ¿cuántas veces tengo que repetir al 2 para llegar al 4? Y lo repito 2 veces. Perfecto. Ahora, si yo miro que paso de una fracción a un número entero, entonces le agrego un menos. Si yo veo que el pasaje es de fracción a fracción, solamente pongo la respuesta en positivo, ¿sí? Pasamos en limpio. Si yo tengo el logaritmo de la fracción un tercio y me tiene que dar 9, pensemos entonces en el denominador. Tengo que hacer un pasaje de fracción a número entero. Por lo tanto, la respuesta del logaritmo va a ser negativa. Y ahora miramos el denominador. Tengo que pensar cuántas veces repetir al 3 para llegar al 9. Si yo lo repito 3 veces, perdón, si lo repito 2 veces, hago 3 por 3. Y 3 por 3 me da 9. Entonces la respuesta me quedaría en menos 2. Vamos con otro ejemplo. Logaritmo en base, no sé, un quinto de 1 sobre 125. Observo entonces, por un lado, qué transformación estoy haciendo. Estoy pasando de fracción a fracción. No hago transformación en realidad, ¿no?
Entonces, la respuesta va a ser positiva. Y ahora pienso, ¿cuántas veces repito al 5 para llegar al 125? La cuenta sería 5 por 5 por 5. Lo estoy repitiendo 3 veces para llegar al 125, ¿sí? Entonces, la respuesta sería 3. El 3 positivo, porque el pasaje fue de fracción a fracción. Ahora, hacemos otro ejemplo más. Si yo tengo el logaritmo de la fracción 1/7 y me da 49. Ven que otra vez estoy haciendo una transformación de fracción a entero. Entonces yo ya sé que la respuesta es negativa. Ahora pensamos, ¿cuántas veces multiplicar al 7 para llegar al 49? La respuesta es 2 veces, porque 7 por 7 me da 49. ¿Sí? Es todo el tiempo, nosotros vamos a estar trabajando con este tipo de fracciones, en las que haya que analizar si tengo que hacer una transformación de fracción a entero o de fracción a fracción. El otro caso que podemos encontrar sería logaritmo en base 2, por ejemplo, y me tiene que dar 1/8. Otra vez estoy haciendo un pasaje de entero a fracción, es decir, estoy modificando la base. Por lo tanto, para hacer esa transformación, tengo que tener una respuesta negativa. Ahora, ¿cuántas veces multiplico al 2 para llegar al 8? 3 veces, como lo vimos antes. 2 por 2 por 2 me da 8. Entonces, al poner un menos, yo ya sé que hago esta transformación de entero a fracción o de fracción a entero. Son esos 3 tipos de logaritmos que podemos llegar a ver en el trabajito práctico, porque son los 3 logaritmos que nosotros estuvimos trabajando en clases, ¿sí? Después otra de las cosas que vimos fueron las ecuaciones logarítmicas. Es decir, que son ecuaciones en donde existe un logaritmo. Por ejemplo, podría ser el logaritmo en base 2 de x es igual a 3. ¿Sí? Acá lo que tengo que hacer es aplicar la definición de logaritmo. Nosotros dijimos que el logaritmo en base a un número de un argumento es igual a determinado resultado si se cumple que la base, ¿sí? La base elevada al resultado me da el argumento. Bien, entonces vamos a aplicar esa definición acá. Fíjense que dijimos base elevada a resultado me da el argumento. Bueno, vamos a aplicar eso. Base elevada a resultado me da el argumento. ¿Ven? Transformé este logaritmo en una potencia, ¿sí? En una ecuación donde tengo una potencia para resolver. Entonces, acá simplemente me queda calcular cuánto vale esta potencia. Es decir, cuánto me da hacer 2 por 2 por 2. Porque sería que al 2 lo repito 3 veces. 2 por 2 me da 4, por 2 me da 8. ¿Sí? 8 es igual a x. Listo, encontré el valor de la incógnita. Fíjense entonces que cuando se trata de logaritmo estamos haciendo un ida y vuelta de ese concepto, de esa definición de logaritmo. Por ejemplo, entonces, podríamos encontrar ejercicios, este sería uno de los más sencillos, ¿sí? Si quieren hacemos otro ejemplo más. Logaritmo en base, no sé, 5 de x es igual a 3. No vamos a poner otro número para cambiar. Es igual a 2, ¿sí? Igual a 2. Vuelvo a aplicar lo mismo. Base elevado a resultado. 5 elevado a la 2 es igual al argumento, a x, ¿sí? 5 elevado a la 2 me da 25. Entonces la x vale 25. ¿Bien? Otro tipo más de ecuaciones que nosotros estuvimos trabajando son de este tipo. Logaritmo en base 3, por ejemplo, de
x más 2 es igual a 5. Ahora el argumento se transforma en un paréntesis y lo vamos a trabajar de la misma manera que trabajamos estos dos que hicimos acá, ¿sí? Fíjense que hacíamos base elevado a resultado, 3 elevado a la 5, ¿sí? Es igual a x más 2. Es igual al argumento, ¿bien? Bueno, ahora tenemos que calcular cuánto nos da el 3 multiplicado 5 veces. Sería 3 por 3 por 3. Por 3, me está faltando uno. Esperen que no me acuerdo, lo estoy calculando. 243, ¿sí? 243. Es igual a x más 2. Y acá volvemos a hacer lo mismo que estuvimos trabajando la clase de hoy de despejar la incógnita. Despejamos la x, el número que está acompañándolo, lo escribimos del otro lado del igual con su signo contrario. Entonces acá, como el 2 está sumando, lo voy a escribir restando. La x me queda sola, hago este pasaje así. Bien, fíjense que acá está el igual, el 2 aparecía del lado derecho, ahora el 2 aparece del lado izquierdo del igual. ¿Sí? El igual es como una barrera que transforma los números cuando cruzan. Entonces, 243 menos 2 me da 241. 241 vale la x. ¿Sí? Es otra forma de encontrar una ecuación logarítmica. Vamos con algún otro ejemplo más. Logaritmo en base 2 de x más 1 es igual a 3. ¿Bien? Entonces otra vez volvemos a hacer lo mismo. Base elevado a resultado. 2 elevado a la 3 es igual al argumento, ¿sí? Es igual a x más 1. Ahora resolvemos esta potencia que nos está diciendo que al 2 lo tengo que multiplicar 3 veces. 2 por 2 por 2. Dijimos que era 8. 8 es igual a x más 1. Por lo tanto, 8 va a ser 8 restado 1 es igual a x. ¿Por qué restado 1? Y porque estoy despejando la x. Este número que está sumando lo voy a escribir del otro lado del igual, restando. Resuelvo esa resta, 8 menos 2, 7, vale x. ¿Sí? Bien. Esas son las dos maneras en las que nosotros estuvimos trabajando ecuaciones logarítmicas. El último tema es el que trabajamos hoy, que son ecuaciones exponenciales. Que en realidad lo que se hace para poder resolver una ecuación exponencial es aplicar la propiedad que dice que si yo tengo dos potencias de igual base, ¿sí? Por ejemplo acá, a elevado a la b es igual a elevado a la c. Como en los dos casos aparece la a y hay una igualdad, ya de por sí estoy asumiendo que b es igual a c, ¿sí? Porque para que a elevado a la b sea igual a elevado a la c, solamente puede ocurrir si b y c son iguales, ¿sí? De ahí sacamos la propiedad que nosotros decíamos, cancelamos la base. Por ejemplo, cuando teníamos este caso así, 2 elevado a la x es igual a 2 elevado a la 3. Entonces aplicamos esa propiedad, se cancelan las dos bases y nos quedan igualados los exponentes. Nos queda que x es igual a 3. Uy, perdón. Eh, Bien, ese es el concepto clave para poder resolver una ecuación exponencial. Nosotros podemos encontrar ecuaciones de este tipo, por ejemplo, 5 elevado a la x más 1 es igual a 5 elevado a la 2. Entonces acá, ay, estoy medio congestionada, disculpen. Entonces acá nosotros lo que tenemos que hacer es
observar que las dos bases de las potencias son iguales, por lo tanto las puedo cancelar y trabajamos con los exponentes. Por lo tanto me va a quedar del lado izquierdo x más 1 y del lado derecho el 2. ¿Ven? Se trata de esto, de estos exponentes que están acá. ¿Bien? Los igualo porque hay una igualdad de por medio. Entonces ahora despejo la x. El 1 que está sumando lo voy a escribir del otro lado del igual como resta, con la operación contraria. Entonces me va a quedar la x solita y al 2 le resto el 1. ¿Bien? X es igual a 1 entonces. Esa es una de las ecuaciones exponenciales que podíamos encontrar. Ahora, fíjense esto, lo voy a escribir de otra manera para que visualicen lo que estuvimos trabajando hoy. Si yo tengo otra vez 5 elevado a la x más 1, y eso es igual a 25, ya no tengo las dos potencias con la misma base. Pero ese 25 yo lo puedo escribir como 5 elevado al cuadrado. ¿Ven? Porque 5 por 5 me da 25. Entonces ahora sí, haciendo esa transformación, yo ya obtengo ahora las dos bases iguales. ¿Ven? Tengo 5 elevado a la x más 1 y 5 elevado a la 2. Ahora puedo cancelar las bases y trabajo con los exponentes. X más 1 es igual a 2. Que sería lo mismo que nosotros nos quedó acá, ¿sí? Porque usé los mismos números. Es simplemente que a este ejercicio se le está agregando un paso más, el transformar el 25 en una potencia de base 5. ¿Cómo saber qué base usar en la potencia? Eso me lo va a dar el mismo ejercicio. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, 7 elevado a la x menos 2, y eso está igualado a 343. Yo ya sé que la base que tengo que usar es 7, porque esto me lo está diciendo, porque acá me aparece una potencia con una base en particular. Entonces, esa base es la que yo tengo que usar. Ahora, una forma de poder saber cuál va a ser el exponente es esto, hacer en la calculadora multiplicaciones de 7. 7 por 7 me da 49, no llego. Repitiéndolo dos veces no me da. Ahora 7 por 7 por 7 me da 343. Acá lo encontré simplemente usando la calculadora como herramienta, entonces yo ahora ya sé que este 343 lo puedo escribir como el 7 repetido 3 veces. ¿Bien? Ahora, una vez obtenido las dos potencias de igual base, tengo 7 elevado a la x menos 2, 7 elevado a la 3, cancelo estas bases. ¿Bien? Y ahora entonces trabajo con los exponentes. X menos 2 es igual a 3. Este 2 que está restando se va a escribir sumando del otro lado, así que me quedaría así. X igual a 5. ¿Ven? Lo que yo les puedo decir como ayuda para que tengan en cuenta un tip, digamos, para poder resolver las ecuaciones exponenciales, es que este paso que está acá de cancelar las bases siempre les tiene que aparecer, porque es la característica principal de una ecuación exponencial. Tengo que lograr obtener bases iguales de potencias para poder aplicar esta propiedad. ¿Sí? Entonces, siempre va a aparecer esta propiedad. Por ejemplo, en casos como estos así. 16 elevado a la x es igual a 4 elevado a la, no sé, 2x más 1. ¿Bien? Ahora, tengo dos potencias con distinta base. Los ejercicios van a estar armados para que alguna de las dos bases la puedan transformar como una potencia en base a la otra. Es decir, al 16 yo lo puedo escribir como 4 elevado a la 2, porque 4 por 4 me da 16.
Ahora, si este 16 es este 4 a la 2, ese 16 fíjense que está elevado a la x, entonces me va a quedar así. 4 elevado a la 2 elevado a la x. ¿Bien? Bueno, cuando tenemos eso, esa cadena de potencias, lo que hacemos, porque es otra propiedad matemática, es multiplicar los exponentes. Entonces ahora me va a quedar un 4 elevado a la 2 por x, que 2 por x es 2x. ¿Bien? Acá vamos a hacer vamos a hacer una correccioncita. Vamos a ponerle, vamos a ponerle 3x. Acá también 3x, ¿sí? No modificó nada el ejercicio, cambié el número nada más, ¿sí? El procedimiento hasta ahora sigue siendo el mismo. Entonces, nos queda 4 elevado a la 2x y 4 elevado a la 3x más 1. ¿Bien? Ahora nuevamente obtuve esto que les decía yo de las potencias con igual base, entonces borramos las bases y trabajamos con los exponentes. 2x de este lado y 3x más 1 de este otro. Ahora que yo tengo las igualdades armadas, tengo que despejar la x. ¿Cómo hago para despejar las x si me aparecen de los dos lados? Bueno, las agrupo. Tengo que juntar las x de un solo lado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este 2x lo voy a escribir junto con el 3x y si este está en positivo, lo voy a escribir en negativo. Fíjense que todo el tiempo estamos haciendo lo mismo, estamos aplicando las mismas propiedades en otra forma de escritura. Y este 1 que estaba sumando va a cruzar el igual en forma de resta. Entonces me va a quedar menos 1. Acá era menos 2x. 3x menos 2x es una x. Entonces x es igual a menos 1. ¿Sí? Y ahí ya me dio el resultado final. Si quieren hacemos otro ejercicio más. Si quieren, digo, no me pueden contestar, pero bueno. Hacemos otro ejercicio más de este tipo como para que se puedan dar cuenta cómo funciona. ¿Bien? Tenemos, por ejemplo, 25 elevado a x. ¿Sí? Vamos a ponerlo sencillito. Es igual a 5 elevado a 5x menos 2. ¿Bien? Ahora, otra vez tengo dos potencias con distinta base, me fijo de qué manera puedo transformar para alguna escribirla como base en la otra. Siempre va a ser el más grande el que yo transformo. En este caso el 25. El 25 lo puedo escribir como el 5 elevado a la 2. Entonces, 5 elevado a la 2 ya sé que es 25. Y ese 25 está elevado a la x. Entonces me queda una cadena de potencias. Nuevamente aplico propiedad y puedo multiplicar los exponentes. Por lo tanto, me va a quedar 5 elevado a la 2x. 2 por x es 2x. Y 5 elevado a 5x menos 2. ¿Bien? Ahora, tengo las bases iguales, son los dos 5, los cancelo. Trabajo con las potencias, los exponentes. 2x es igual a 5x menos 2. ¿Bien? Agrupo las x, fíjense que este 2 lo voy a agrupar con el 5 y el 2 que está en negativo lo paso a positivo. Por lo tanto me va a quedar 2 es igual a 5x y le agrego este menos 2x. ¿Bien? 5 menos 2 me da 3. 3x en total. Y eso está igualado a 2. Como el 3 tiene una multiplicación junto con la x, lo voy a despejar dividiendo. 2 dividido 3 es igual a x. O la fracción 2 tercios, como prefieran, o el número 0,66 si lo quieren trabajar en decimales. ¿Sí? Pero bueno, eso sería todo. No van a encontrar nada que no esté en este video en el trabajito que vamos a hacer el martes.
Son esas tres cositas, ¿sí? Recordemos, definición del logaritmo, cómo se trabaja el logaritmo, qué concepto tiene el logaritmo y la definición y el pasaje del logaritmo a potencia, ¿sí? Ecuaciones logarítmicas, donde volvemos a usar esta definición de logaritmo que habíamos armado al principio, o sea que volvemos a repetir lo mismo, potencias y logaritmos. Y por último, las ecuaciones exponenciales, que son las propiedades de potenciación, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta que las bases tienen que ser iguales para poder cancelarlas y trabajar con los exponentes. Eso es todo lo que van a ver en el trabajito que vamos a hacer el martes. Espero que les sirva y bueno, estudien, practiquen, busquen en internet si quieren ejercicios para hacer o completen la carpeta y resuelvan los ejercicios de la carpeta. Espero que les sirva. Les mando un abrazo grande.